Radio TV, Cielos Abiertos y el Ministerio de la Reconciliación presentan a esta hora la Palabra del Reino. 120 minutos compartiendo con usted las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Conduce el hermano Froilán Dinamarca, quien les saluda y les da la bienvenida al programa La Palabra del Reino. Bienvenidos. Y por los siglos el mismo será, por tu fidelidad. Les saludamos la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos al Señor que nos permite entrar en sus labores para poder hablar de una palabra gloriosa, una palabra de libertad, una palabra que nosotros no fuimos tras ella, de ser libres, pero Dios lo ha permitido por su gran bondad para con todos nosotros. Y vamos a compartir las Escrituras a través de lo que Dios nos ha dado, a través de lo que Dios nos ha permitido ver, conocer, amar y llevar en nuestra vida. Y junto aquí a nuestro hermano Fabián Jara vamos a estar compartiendo durante un buen momento y queremos, en ese sentir, queremos invitarle a que tengamos un momento de oír, de dejarnos también, no digo enseñar, pero sí alentarnos los unos a los otros. Así es. Sí, la verdad, ese es el propósito de dar a conocer lo que por misericordia se nos ha concedido, se nos ha revelado. Amén. Algo que estaba muy lejos de nosotros, porque no nos levantamos un día en la mañana diciendo hoy voy a buscar al Señor, sino que fuimos hallados de Él y Él vino a alumbrar la tiniebla. Su verdad se manifestó por medio de Jesucristo. Sí. Y a causa de esa verdad es que nació la fe, hemos creído. Amén. Y estamos con ese buen propósito de dar a conocer lo que por misericordia se nos ha revelado. Amén. Hoy somos ese pueblo adquirido por Dios, que ayer no habíamos alcanzado misericordia, pero que hoy disfrutamos de ese bien para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar a Cristo, Señor nuestro. Amén. Y vamos, antes de eso, vamos a hacerlo de la manera que lo hacemos en nuestras congregaciones, sabiendo que vamos a hablar del Señor, así que nos vamos a encomendar para que Dios pueda usarnos conforme a la necesidad de los que nos estén oyendo y los que van a oír, que es justamente la palabra del Señor. Hermano Fabián, llévenos en una oración. Padre, una vez más, Señor, queremos dar gracias. Amén. A esta hora del día, Señor, reconocemos sus bondades, esas misericordias que comenzaron por la mañana a hacerse presente en favor nuestro, en favor de la iglesia, en favor de aquel que está lejos, como de aquel que está cerca. Sí, Señor. Amén. Junto a nuestro hermano, junto a este momento, Dios mío, de poder transmitir tu verdad, queremos apelar a tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, que es el que nos lleva a toda la verdad y a toda la justicia. Humanamente podríamos hacer muchas cosas, Señor, pero lo nuestro deja de ser cuando está tu presencia, cuando está tu Espíritu, cuando está la palabra, cuando está la verdad alumbrando y trayendo a existencia su buen propósito. Queremos descansar, Dios mío, en la promesa de su Espíritu que está en nosotros. Queremos descansar en la verdad, queremos descansar en ese bendito nombre con el cual se nos concedieron todas las cosas. Queremos bendecir a la iglesia, bendecir a los hermanos y aquel que tal vez por primera vez va a oír, que pueda oír tu voz, no la voz del predicador, no la voz del hermano, sino la voz de la palabra que llamará y traerá al redil aquel que es oveja. Padre, bendecimos este momento, rogamos su asistencia y nos ponemos y nos disponemos para que tu Espíritu y tu palabra nos ayuden una vez más como siempre lo ha sido. Gracias. Bendecimos su nombre, lo alabamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y antes de comenzar quisiéramos también compartir alguna alabanza que queremos también oír en razón de lo mismo que vamos a hacer junto a nuestro hermano Fabián. Amén.
lado y por sus llagas fui sanado. Fue molido en mi pecado y en esa cruz Él sufrió por mí. Aún así te olvido, aún así en mi error vuelvo a insistir. Aún así me llenas y tu gracia vive en mí. Porque sin ti en mí solo hay error, solo una mala decisión. Aún así tu amor me alcanzó. No fue ni oro ni plata, no fue ni un castillo ni un imperio. Fue la sangre del Cordero la que a mí me compró. Yo pobre y merecedor. En alto precio fui comprado y por sus llagas fui sanado. Fue molido en mi pecado y en esa cruz Él sufrió por mí. Aún así te olvido, aún así en mi error vuelvo a insistir. Y aún así me llenas y tu gracia vive en mí. Porque sin ti en mí solo hay error, solo una mala decisión. Aún así tu amor me alcanzó. No fue ni oro ni plata, no fue ni un castillo ni un imperio. Fue la sangre del Cordero la que a mí me compró. Porque sin ti en mí solo hay error, solo una mala decisión. Aún así tu amor me alcanzó. No fue ni oro ni plata, no fue ni un castillo ni un imperio. Fue la sangre del Cordero la que a mí me compró. Yo pobre y merecedor. Yo pobre y merecedor. Una mala decisión. Así es. ¿Quién de nosotros ha tomado malas decisiones? ¿Quién de nosotros no lo ha hecho? Ha tomado una mala decisión. Hoy, a la edad que tengo, puedo mirar hacia atrás a través de lo que Dios me ha dado, su palabra. Puedo ver que todo lo que hice fuera de Él fue una mala decisión. Así es. Contrajo problemas, contrajo dificultades, consecuencias numerosas. Y esas todas por tomar decisiones en tiempos en que no tenía que haberlo tomado. Pues Dios no es responsable de mis decisiones. No tengo que encararle, que enrostrarle a Dios por la decisión. ¿Sabe? Hay decisiones que se toman a veces, no digo que el destino, pero el hogar, la familia, comienza allí
llámese un principio en la vida de los hijos. Y sabe, hermanos Fabián, pensando en la mala decisión, hay un personaje que hemos oído, de los cuales hemos también leído, y el caso de Nicky Cruz, sí, en el que él comienza una vida fuera del hogar, fuera de la familia, y la comienza por circunstancias, como por ejemplo ser el octavo hijo de una familia, y en esa familia, en ese núcleo, en ese entorno que él tenía, conoció lo que los padres, vaya la redundancia, por la mala decisión, comenzaron a vivir una vida sin Cristo, sin Dios. No solo ellos como los padres directos de este varón, sino que también los abuelos. Y en esa vida que él conoció fue justamente que sus abuelos conocieran la brujería, y también él como octavo hijo de esa familia tenía que heredar, tenía que pasar a tomar ese puesto. Y él no pudo ser dedicado esa noche según esa costumbre que tenían. Se enfermó en gravedad y vivió desde entonces bajo el fuerte castigo de su madre, pues fue aborrecido por ella. Por lo tanto, cuando ya su vida a los 8 años ya no tenía más que esperar el bien en el hogar, se fue de ese hogar y vivió en los suburbios de Nueva York. Allí vivió la vida, hermano Fabián, de la cual... Claro, uno dice la vida, esa vida que no está ligada al carácter de Dios. Hemos predicado en las calles que la vida no consiste en una buena casa, en un buen pasar, no, la vida está en Cristo. Sí. Y vaya que, como bien dice nuestro hermano Fernán, las decisiones son las que nos llevaron tal vez a no tener un buen pasar. No todos nosotros nacimos siendo cristianos. El Señor nos llamó a diferente edad a todos nosotros, pero fueron nuestras malas decisiones las que nos hicieron sucumbir delante del pecado, delante del mal. No supimos decirle que no. Llegó a tal extremo el mal que nos avasalló, nos esclavizó, y las decisiones nuestras, como no fueron las mejores, nos llevaron a vivir muchas cosas terribles lejos de Dios. En lo que vivió este varón, como bien dice nuestro hermano Froilán, que es muy conocida la historia de Nicky Cruz en la década de los 60, 70, pero como Dios, que a pesar de que había una planificación familiar, había una decisión familiar, Dios, como bien dijo él un día predicando Nicky Cruz, los ojos del Señor siempre están activos, sus oídos para oír. ¿En qué momento este joven, este niño clamó al Señor? No lo desconocemos, pero Dios tuvo memoria de él. Sí, y cómo comienza. O sea, aquí uno cuando escucha esto, cuando ve esto, lo digo porque lo vimos en película, lo leímos también, uno ve las escrituras, y la escritura me recuerda cómo Dios se encarga del llamado de este joven. ¿Y por qué digo la escritura? Porque en el tema de la mujer samaritana hay un versículo que dice que le era necesario pasar por Samaria. Y yo, observando eso, me hace recordar cómo a David Wilkerson, el pastor, logra ver a través de una revista de Estados Unidos que estaba sobre su escritorio, ve el rostro de unos muchachos, y esos muchachos habían dado muerte a otro, eran 5 jóvenes, y le llama la atención no tanto la noticia, sino el rostro de que eran muy jóvenes, eran unos muchachos demasiado irresponsables para cometer tal delito. Por lo tanto, eso lo llevó a una reflexión. No obstante, como pastor de campo, él dejó eso olvidado por un tiempo, porque estaba descuidando una labor, un trabajo al cual Dios le había llamado, que era apacentar. Y vemos cómo Dios despierta en este pastor el llamado que Él le había hecho, para lo que Él lo había constituido.
Y de nuevo va a esa revista, la toma y se la lleva a la congregación y le presenta el rostro de los jóvenes, y con ello permite que la membresía le diera los medios para poder ir a esa ciudad en ese día en que esos muchachos iban a ser enjuiciados. Y en ese movimiento de alcanzar a esos jóvenes se resbaló nuestro hermano, nuestro pastor David Wilkinson, y eso hizo gestionar un poco de movimiento, de alarma, y eso salió por la prensa. Oye, Y eso pareciera que esto no tiene nada que ver, ese episodio, con lo que queremos mostrar, pero claro, todo tiene que ver. sí, pues todo está basado en cómo Dios conjuga todas las cosas, los momentos, los tiempos. Cómo un hombre de otro estado, en Estados Unidos, lejano a ese lugar donde residía David Wilkinson, a Nicky Cruz, cómo es despertado por el Señor. Lo que me llama la atención es cómo Dios conjuga ambas cosas, la necesidad de sus jóvenes y el llamado que tenía este varón para anunciar y para pregonar la verdad que nos ha hecho bien. Entonces uno entiende que de Dios procede todo, Él ordena todo. Posiblemente nosotros mismos, antes de conocer al Señor, supuestamente teníamos una vida ordenada, teníamos las decisiones tomadas, había una planificación de muchas cosas. Pero sin embargo, el supuesto orden nuestro viene Dios, y como comenzó en el principio, lo comienza a ordenar todo. Comienza a poner las cosas en su lugar, la palabra comienza a hacer ese efecto bendito que procede de Dios, de inquietar, de alumbrar, de agitar el corazón del hombre, de la mujer, para que éste se vuelva, porque no es otra cosa más que Dios, ¿cierto? Sí, porque mire, quiero citar una escritura. Y en Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el enderezar sus pasos. Y de verdad que ante esto que estamos compartiendo, sí es verdad, porque también nosotros lo vemos en nuestra vida. Así es. Lo vemos, nos reflejamos nosotros, que nuestra vida fue así, que nuestra vida estaba cargada de nuestras decisiones, y Así eran es. todas esas decisiones completamente desordenadas, y de gran manera, porque quien haya vivido pecado más que otro, en el fin es pecado igual. Por lo tanto, el desorden estaba. Pero era el momento de que esos pasos fueran ordenados, como en la vida de este muchacho. Claro, de hecho el proverbio dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él es el que aprueba sus caminos. Entonces tenía que venir esa intervención de parte de Dios, porque lo que inquietó a este varón como David Wilkinson fue de que vio 5 jóvenes demasiado jóvenes, 5 muchachos que ya a esa edad habían tomado determinaciones y habían decidido vivir su vida entre comillas, pero ya tenían hartas cosas en contra, como un homicidio, y a él le impactó aquello. Entonces, ¿qué es lo que queremos conjugar en todo esto, hermanos Froilán? Cómo Dios que tiene el control de todas las cosas, Dios que conoce el pasado nuestro y el futuro, y está en el presente en forma permanente, sabe la necesidad que el hombre tiene, sabe la necesidad que usted tiene, que la juventud tiene, que el vecino tiene, que el compañero de trabajo tiene. Y en base a esa necesidad Dios va a inquietar a los suyos, a los que le brindó esta verdad que está plasmada en estos papeles, pero que quiere salir de ahí y ser parte nuestra, quiere ser una vida con nosotros, para que cuando transmitamos algo, transmitamos lo que Dios nos brindó primero, lo que Dios nos otorgó primero. David Wilkinson no podía haber ido a atender a esos jóvenes, sino si lo hubiese concedido el bien de Dios, la verdad de Dios, la libertad de Dios. Y con esas herramientas, con esas armas, él fue, y Dios le permitió lo que conocemos parte de la historia. Y de hecho, yo me sonrío porque, ¿sabe? La causa de llegar allí, y el mensaje que más adelante vamos a ver, el mensaje que le entrega no es un sermón extenso, no, ni tampoco una explicación extensa del por qué Cristo vino. Porque cuando David, el pastor, tiene ese incidente
cuando es conocido por la prensa, bueno, los diarios, se publica todo esto, y esa parte es la que también pareciera que no calza, que es un detalle no importante. Sí lo es, porque así llega a ser conocido en los suburbios donde estaban las bandas, los grupos de delincuentes, y entre ellos los Mau Mau y los obispos, y conocen a este predicador que había salido en los diarios, porque lo que él quería entregarle a esos jóvenes era el mensaje de Jesucristo. Y así fue conocido, y así fue también oído por la gente cuando su hermano, el que le acompaña a ese lugar, porque la policía no quiso ir a acompañarle. De hecho, le advirtieron: no vayas, es un lugar peligroso, no respondemos por lo que le suceda. Pero fueron, porque a él no lo llevó una intención, lo llevó una voluntad de Dios. Amén. Una voluntad, como decía mi hermano, el bien de Dios lo llevó hasta ese lugar, y nuestro hermano con un instrumento entonó el himno firme y adelante. Y en ese lugar, hasta que llega el varón a quien el Señor quería entregarle una semilla, una palabra, para ordenar los pasos, que le era necesario conocerle. Oiga, hermano Froilán, haciendo memoria, lo que más le impactó en este caso a este joven Nicky Cruz fue los padecimientos del Cristo, los padecimientos de Jesús, que como lo describe ahí el predicador, en este caso el pastor David Wilkerson, fue tan bien marcado por la verdad, por el Espíritu de Dios, que a él le impactó eso, que lo veía como injusto que un hombre tan bueno como Jesús haya padecido todas esas cosas. Y dice que tal vez ellos merecen todo eso por la vida que llevaban. Y creo que si hay algo que puede impactar a un hombre, y que nos impactó a nosotros, es que alguien tomó la culpa nuestra, que alguien cargó el mal que no podíamos zafarnos de él. Alguien tomó todo, como bien dice la Escritura, lo que nos era contrario. Y aquí es donde uno quiere, con la ayuda del Señor, que el mensaje se extienda y se entienda. Que había un acta que nos era contraria a todos nosotros, por cuanto todos pecamos, dice la Escritura. Quedamos destituidos, apartados, segregados de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios era vencer el mal y llevar muchos hijos a la gloria. Entonces uno entiende que por las Escrituras de que había algo que era imposible poder zafarnos. Había un acta, había unos decretos que nos decía: Froilán, Fabián, Juan, cual sea su nombre, éramos dignos de muerte, éramos pecadores. Amén. Pero sin embargo la obra de Jesucristo el Señor, sí, la obra del Redentor nuestro, amén, toma aquello que nos es contrario y lo exhibe en la cruz venciendo. Amén. Y nos concedió esta bendita obra gloriosa que hizo un milagro transformador. Amén. Hizo lo que ni papá, ni mamá, ni nadie en este mundo pudo hacer. Amén. Quitar la culpa de todos nuestros pecados. El poder del nombre de Jesucristo. Amén. El poder del nombre. Así es. ¿Y sabe por qué? Ya que nuestro hermano citó las Escrituras en el estado, la paga que merecíamos, pero hubo una obra de Dios en Cristo: reconciliar, vencer al enemigo, despojarlo de sus armaduras. Ahora, este nombre tiene poder. Y cuando he citado este nombre en la vida de Nicky Cruz, y en ese día en el que estaba allí nuestro hermano tocando ese himno, y comienzan a salir esos jóvenes, y entre ellos nuestro personaje, Nicky, y los ojos de este predicador, del pastor que viene desde el campo con propósitos de Dios, entregar una semilla en el alma de ese hombre, y lo mira y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le responde: Nicky. Ese es su nombre. Y él le dice: Nicky, Cristo te ama. Así es. Él está en lo suyo, está con sus decisiones, en sus pasos, en lo que él había conocido. Y David Wilkerson, el pastor, comienza a acercársele y le dice: Nicky, Cristo te ama. Y estos pasos de amor, estos pasos que van con decisión de entregar una semilla
poderosa, de un nombre poderoso, como está escrito. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así es. Y estos pasos van sin vacilar hacia este hombre, Nicky. Y Nicky se siente agredido, se siente que lo están atacando. Entonces él le dice: si te me acercas, te mato. Pero el que sabe el poder de la palabra, el que conoce ese nombre, le dice: aunque me cortes, aunque me mates y me cortes 1000 pedazos, cada parte de mi cuerpo te dirá que Cristo te ama. Amén. Esa semilla entregada allí en ese corazón, aunque golpeó al predicador, al mensajero, aunque lo haya golpeado a su manera, sintiendo el dolor, creo que para nuestro hermano, el pastor, no significaron nada esos golpes, porque hay vida, y esa vida que está en él hace ver lo que es recibir a cambio de entregar ese nombre en la vida de ese joven. Y desde entonces dice la historia de él, que nunca ese nombre lo dejó dormir tranquilo. Era algo que lo hacía sentirse incómodo, porque es así. Y entonces cuando uno va conociendo lo que Dios produce en la vida, como decía el tema que oíamos, por una mala decisión, Así es. una mala decisión que se toma en la vida, puede ser un dolor. Dentro de esto que es ser joven, la Escritura nos enseña, nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y Dios tiene que entregar esa palabra para que la vida de ese hombre pueda cambiar, pueda ser una nueva criatura. Ese hombre que no ha disfrutado a la manera que se debe de disfrutar la vida. La vida se disfruta teniendo una bienaventuranza. Y la bienaventuranza es que Dios no nos inculpe de pecado. Y ese propósito de Dios se está realizando en la vida de este joven llamado Nicky Cruz. Después de este tema musical, volveremos a compartir sobre esto que es precioso, la obra de Dios en Cristo. Así es. Dejo de oír de ti para solo seguirte a ti, y hoy mi respuesta es sí, pues mi corazón se llenó de ese sacrificio perfecto que desde el cielo por mí descendió y a una cruz subió. ¿Cómo negar ese amor que por mí sufrió, que por mí murió? ¿Cómo olvidar ese amor que por mí pagó? Solo tú borraste mi pasado a precio de sangre. Solo tú compraste a este pecador y limpiaste. Hoy dejo de oír de ti para solo seguirte a ti, y hoy mi respuesta es sí, pues mi corazón se llenó de ese sacrificio perfecto que desde el cielo por mí descendió y a una cruz subió. ¿Cómo negar ese amor que por mí sufrió, que por mí murió?
Nuestro hermano Froilán mencionó algo antes de ir a esta pausa musical con respecto a guardar. Citó el texto de Proverbio cuando dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero no se puede guardar algo que no se tiene, algo que no está a nuestro haber, que no está en nuestra propiedad. Entonces, para que la palabra sea guardada, esta hay que recibirla. Y la palabra es Cristo, el verbo divino, la voluntad de Dios descendido en ese velo de carne para con nosotros. Y uno descansa en eso, como bien decía el cántico: solo su sangre nos pudo limpiar. Y producto de esa sangre, de esa verdad, de esa justicia de Dios, que fue lo que conmovió a este muchacho llamado Nicky, cuando el predicador, en este caso el pastor David Wilkinson, habla del sacrificio de Cristo, y eso lo conmueve a él, de cómo un hombre justo puede tomar las culpas del hombre, las miserias del hombre, los delitos del hombre, la ruina del hombre. Sí. El Salmo dice que clamaron en su angustia y lo libró de su ruina, y el Salmo 107 habla de cómo Dios escuchó el clamor de los hombres producto del pecado que los atribuló, que no tenían ni siquiera fuerza ni ánimo para comer. Era tanta la transgresión de sus vidas, era tanto el pecado, era tanto el mal que había en ellos, que en un momento clamaron a Dios, dice, y Dios los libró de su ruina. Porque eso es el pecado: arruina al hombre, lo entorpece, lo entenebrece. Y como bien dice ahí en la escritura, en el libro de Corintios, de que este evangelio estaba encubierto para los incrédulos, porque el Dios de este siglo entenebreció el entendimiento de los hombres para que no resplandezca la luz del evangelio por medio de la faz de Jesucristo. Entonces uno, cuando escucha y logra recordar parte de la historia de este varón llamado Nicky Cruz, nos deja uno, hermano Froilán, también de hacer memoria de cómo Dios también salió a nuestro encuentro, cómo Dios también nos acogió en ese peor de nuestros días, a los 29, 30 años, con una vida sumamente destrozada por el mal, pero que aparentemente nuestras decisiones nos habían hecho creer que todo estaba bien. Pero qué torpeza, qué ceguera tan grande hasta cuando viene esta verdad. La sangre de Cristo nos viene a limpiar, y su palabra empieza a provocar fe en el corazón nuestro, porque comenzamos a oír la voz del buen pastor, la voz de este bendito Jesús, a quien Dios hizo Señor y Cristo. Una vida sin Cristo es terrible. Una vida sin Dios, una vida a oscura. ¿Quién puede caminar en medio de la oscuridad sin conocer el terreno? ¿Quién puede hacerlo? No sabe lo que está adelante. El paso siguiente puede ser para muerte. Un golpe, una herida causada. Eso puede provocar el no tener luz. Me recuerda cuando trabajé en los Pilquenes, cuando se nos cortaba la luz, quedábamos a tientas. Y como sabíamos que el techo que teníamos no era más allá de 1,80 m, entonces un poste, una viga, podíamos golpearnos. Y como no teníamos dirección a dónde sujetarnos, a veces nos caíamos. Y el dolor, a donde nos golpeásemos, era duro. Así es caminar a tientas, así es caminar sin Cristo, expuesto a la herida, al dolor. Hay cosas que nadie puede quitarnos. La medicina no puede hacerlo. Pero sabe, dentro de lo que mi hermano señalaba, me recuerda justamente esa parte cuando David Wilkinson, pastor, está compartiendo las escrituras, cuando Israel invita a su amigo, a Nicky, a ir a un centro, a un lugar donde habría una fiesta. Esa es la palabra que él le pone: vamos a una fiesta. Sí. Y conociendo la palabra fiesta, Nicky ya se imaginó que iba a ser un lugar donde había de haber todo lo que en el mundo hay. Todo, bueno, licor, vino, droga, etc. Y peleas entre ellos también, me imagino, porque eso es lo que lleva a ese lugar oscuro. Pero no era un lugar así, era un ambiente distinto, diferente. De tal manera que echa de menos Nicky Cruz el ambiente, porque él ve que cantan y él quiere bailar, él entra a un ambiente desconocido. Pero cuando comienza a predicar el pastor, cuando comienza a mostrar
el porqué de Cristo, su vida, su dolor, su entrega, y entrega con amor, no simulando el dolor, sino que sabiendo lo que es entregar la verdad. Ahora, cuando está en eso, cuando Nicky comienza a oír, y como un hombre que vivió toda su vida hasta ahí, toda su niñez, en un hogar donde el dolor, el golpe, el castigo, la ira, el enojo, un montón de cosas, a él le habían marcado su niñez y su juventud. El que solamente conocía una cosa, el enojo, la ira. El que su conciencia no tenía, no hacía uso de ella, porque no evaluaba los resultados, las consecuencias cuando golpeaba a otro, cuando le quitaba, lo desposeía, cuando quería robar, hurtar a otro. Él no sabía lo que era conocer la conciencia que queda, remuerde, que queda incómoda, no hacerlo o lo hago, no estaba ese juicio, simplemente lo hacía. Pero cuando escucha ese mensaje de Cristo, cuando comienza a ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, cosa que él nunca conoció, lo bueno, y comienza a tener un problema dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué lo matan si él es bueno? Él dice, yo merezco que me fusilen, yo merezco la muerte. Pero él, entonces, ¿quién está haciendo ver esa diferencia? Sin duda que aquí el Espíritu comienza a trabajar en Nicky Cruz. Ya, de hecho, el Espíritu ya había trabajado en el corazón de David Wilkerson, el pastor, el mensajero. Y esto es lo glorioso, como decíamos en el principio, cómo se conjugan las cosas, hermano Froilán, cómo Dios interviene de esa manera con su Espíritu. Y seguramente lo que comenzó a confrontar a este muchacho llamado Nicky Cruz fue la verdad. Fue la verdad que él no conocía, fue el amor que él desconocía, porque él venía de un mundo de violencia, de un mundo de desamor, donde no había, no estaba eso que conocemos nosotros desde pequeño, desde niño. Entonces, enfrentarse a un amor que trasciende, un amor que irrumpe en la violencia de los hombres para poner paz, eso lo confronta a él. En su corazón no había lugar para ese amor. Pero sin embargo Dios abre ese corazón de piedra, como bien dice el profeta Ezequiel, ese corazón de piedra que Dios lo convierte en un corazón de carne y pone en él su espíritu. Y ese fue cómo comenzó a trabajar Dios en el corazón de este varón. Recuerdo, hermano Froilán, el capítulo de la mujer samaritana, cuando Jesús le era necesario, dice la Escritura, pasar por ese lugar. A David Wilkerson le era necesario ir a ese lugar, porque había una obra de Dios que tenía que concretarse, tenía que juntarse la semilla, como bien dice usted, con la tierra, que aparentemente no era buena tierra, era una tierra maldecida por el mal, por el pecado de este muchacho, pero sin embargo, esa tierra que era mala, no le resta el poder a la semilla, no le resta la eficacia a esa semilla de amor que por medio del mensaje este predicador es llevado y motivado por el Espíritu para hablarle a este muchacho. La mujer samaritana estaba acostumbrada a una serie de ritos y de cosas que hacía constantemente, pero cuando Jesús irrumpe en ese andar de ella, también comienza a inquietarse, porque el mensaje hace eso, inquieta al hombre, lo provoca, lo hace ver quién es. Yo pensaba ayer en esto, cuando un hombre conoce a Dios, ocurren dos cosas. Empieza a conocer a Dios y empieza a conocerse él mismo. Y cuando el hombre se conoce y la mujer se conoce, delante de Dios se ve como un pecador que necesita con prontitud eso que lava, que limpia, eso que condena la deuda, eso que quita el mal, que eso que hace al hombre y a la mujer un bienaventurado, como dice la Escritura, cuando Dios no inculpa al hombre de pecado. Y esa verdad es la que trasciende, esa es la verdad que alcanzó a este muchacho Nicky Cruz, esa es la verdad que nos alcanzó a nosotros, esa es la verdad que le alcanzará o le ha alcanzado a usted, y esa verdad va a prevalecer, esa verdad va a traer y va a dar un fruto, porque el mensaje del pastor Nicky Cruz era la semilla,
y la tierra no era la mejor, pero cómo interviene la obra de Dios, hermano Fabián. Pero hay una parte que quisiera connotar ahí en eso último que dice. Porque en ese momento en que... Porque aquí hay una acción que no hemos tocado. Cuando Israel, su amigo, él siente que debe de aceptar a Cristo esa noche, después del mensaje, que duró escasos minutos, Sí. que lo hizo reflexionar a Nicky Cruz. Pero Nicky Cruz no es el que quiere ir a aceptar a Cristo, sino que es Israel, su amigo. Él le dice, yo quiero ir porque no quiero morir, es necesario dejar esto, es necesario cambiar, un día nos van a matar y no quiero morir así. Y ese es, así que Israel lo invita, vamos, y Israel invita a otros, Nicky invita a otros amigos para proteger a Israel y ellos, porque ahí estaba la otra pandilla rival. Entonces, cuando pasa adelante, pero no son las manos del pastor David Wilkerson que se dirigen a Israel, a quien ha decidido aceptar a Cristo, sino que son puestas sobre Nicky. Y cuando pone la mano sobre la mollera, dice Nicky Cruz, yo nunca me dejé tocar por nadie. Al tiro yo me defendía, pero esta mano sobre mi cabeza, y aunque no cerré mis ojos cuando él oró, cuando él comenzó a hablarle a Dios, como si conociera mi vida, y como vi que sus lágrimas corrían sobre sus mejillas y llegaban hasta sus labios, y vi el quebranto de ese hombre comentándole a Dios toda mi vida. Y él dice, ¿cómo me conoce? Y en ese momento él siente que no debe estar allí, siente que algo lo está sacando del lugar. Y él decide, y él dice, hermano Fabián, yo no te quiero, yo no te amo. Es a Dios quien le dice. Pero sale una pregunta de los labios de ese hombre que caminaba en oscuridad. Le dice, ¿y tú cuánto me amas? Es la pregunta que a Dios le dice. Y en ese momento Dios le hace sentir cuánto lo amaba. Por eso creemos que Dios muele la tierra, como el arado la muele. Tal vez el mensaje del pastor David Wilkerson fue el arado que molió esa tierra y la convirtió lo que era un sequedal, como dice Isaías 35, un sequedal donde solamente hacían guarida los zorros. Allí en esa soledad y en ese desierto, Dios hizo brotar agua en abundancia y la semilla cayó en esa tierra y fue el cambio para siempre. Es así el amor de Dios, que para Él no hay tierra que donde cae su agua, cae su querer, su voluntad, esa tierra tiene cambio. Esa tierra comienza a florecer, como la suya, hermano Fabián, como la mía, que Él la cambió. Y la cambió solo por amor. Amén. No porque no hubiésemos hecho alguna obra, no, sino por amor, por gracia. Por gracia somos salvos. Esa semilla que no tiene fecha de vencimiento, que hace 2000 años atrás fue anunciada y pregonada ahí en la orilla del Jordán, cuando Juan habla acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La semilla eterna, la semilla que aunque ha pasado por manos de los hombres, no ha podido perder su eficacia. Esta semilla que es la palabra, que aunque los hombres han querido manipular e intervenir, no ha perdido su eficacia. Está presente, no tiene fecha de vencimiento. La tierra puede ser la peor de las tierras. Así éramos nosotros. Éramos un sequedal, una tierra donde había mucho mal, pero sin embargo, la semilla de su palabra se concentró en lo más profundo del corazón. Y el soplo de su espíritu la hizo germinar
y saltamos para la vida eterna. Y hoy somos el resultado del sembrador, de ese que se vistió de velo de carne, de ese que no escatimó en nada, que fue obediente en todo, que a través del padecimiento, como describe el apóstol, aprendió la obediencia, de ese que no se quiso sujetar a Dios, que tal vez en su humanidad le pidió que pasara de sí esa copa, pero que sabía que había una tarea que cumplir, había sido enviado para tal y bendito propósito, para redimir, para levantar al hombre de esa condición en que el pecado lo había dejado. Esa fue la condición de Nicky Cruz, la condición nuestra. Pero como esta palabra, hermano Froilán, como la semilla vino y alcanzó el corazón de ese hombre. Y se cumple lo que dice la Escritura, el profeta Isaías, que Él la hace germinar. Él la hace germinar cuando Él quiere, no tiene un tiempo definido. Hoy podemos compartirla a usted, tal vez por primera vez se va a encontrar con esta programación y tal vez no tiene ninguna noción de Dios, pero sin embargo el hecho de oír en algún momento esa semilla, lo que nos pasó a nosotros desde niños. Ayer conversaba con una hermana, ¿qué pasó cuando fuimos niños? ¿Qué noción de Dios hubo en nosotros? Ninguna, pero en algún momento el Señor, en su andar por la palabra, como le ocurrió a Jesús entrando ahí en la tierra de Samaria, cómo se encontró con una mujer que seguramente, hermano Froilán, no se había propuesto encontrarse con el predicador, con el mensajero, con el maestro de Galilea. Ella tenía toda su vida ordenada, supuestamente. A tal hora ella iba a buscar el agua al pozo de Jacob. La tradición le decía que tenía que ir, porque sus padres habían hecho aquello. Pero sin embargo, la gracia de Dios, que excede todo conocimiento, todo protocolo de los hombres, irrumpe y alcanza no tan solo a esa mujer, sino a todo un condado, a toda una aldea, a todo un recinto donde seguramente los judíos no querían ir a acercarse con el mensaje. Pero viene el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del carpintero, el caminante, se acerca a esa mujer y comienza la bendita obra de que la semilla comience también a hacerse, a abrirse paso. La tradición tal vez cerró el corazón de esa mujer, la encegueció, la entenebreció, pero vino el arado, y no fue con violencia, no fue con ímpetu. La gracia de Dios se manifestó en esas palabras que estaba oyendo esa mujer, y comenzó la palabra a agitarla. Parece que eres profeta. Aleluya. Esa es gracia de Dios. La bendita gracia de Dios que no escatima en nada. Puede ser la peor de las tierras, el peor de los hombres, el peor de las mujeres, pero si está ordenado para salvación, la palabra hará lo suyo. Y se abrió paso, así como se abrió paso en aquella mujer que lo mira, lo observa y ve que es judío y que seguro es un enemigo de ella. Los ojos hablan, nos estorban. Tal vez muchas veces te han estorbado tus ojos al mirar, al ver quien habla de la verdad, quien habla de un evangelio. Tal vez es tu vecino, tu amigo, el compañero de trabajo, tal vez es tu padre, tal vez es tu amigo, y te estorba porque le conoces. Pero es el vaso. Siempre esas cosas, cuando alguien comienza a oír, se calla, guarda silencio, como cuando se abre Jesús ante esta mujer, dame de beber. Es el comienzo de una conversación que terminará realizando su voluntad, porque lo primero que dice es, le era necesario pasar, o sea, no fue por si acaso, no fue a ver si resulta, no, la palabra viene con propósito. Así es. Como al ver el pastor David Wilkinson, al ver esos rostros, y que no los llevaron para convencerlos a ellos, sino el propósito era otro, y lanzar una semilla, y cambiar el destino de un hombre marcado desde el seno familiar a vivir una vida de violencia, hasta que la palabra cae y cambia el destino y cambian los pasos. Por eso está escrito, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba
su camino. Después de este tema musical, queremos seguir conversando. Así es. Quiero estar contigo, Señor. Quiero estar por siempre a tu lado. Ayúdame a seguirte siempre, temerte, amarte. De la tierra a la gloria, de la tierra a tus brazos, a tu presencia celestial. Y tu rostro contemplar, tus manos acariciar, en ti yo poder volar. Ayúdame, levántame, Sosténme en pie, Señor, yo quiero estar contigo. Un momento eterno en ti, espero yo poder vivir, y tus caricias yo hoy poder sentir. y tu rostro contemplar, tus manos acariciar, en ti yo poder volar. Ayúdame, ayúdame, Ayúdame a temerte. ayúdame, levántame, Sosténme en pie, Señor, yo quiero estar contigo. Tu poder conoceré, sé que en ti hoy venceré. La verdad de Dios, preciosa verdad, que nos limpió, nos lavó, nos hizo hijos. Y esa riqueza que tenemos en el corazón, en el alma, donde allí está el pecado, hoy no está. Hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo, tal cual está escrito. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, quitó el pecado. Y vivimos ahora guardados por Él. Y la Escritura dice lo que está en su mano, nadie lo arrebata. En ese sentir de Dios, en ese tiempo precioso de Dios, estamos nosotros. Estamos. Y ahí para ser guardado para siempre. Pero en ese para siempre debe estar también nuestro corazón, nuestra fe, nuestro creer,
nuestro entregarnos para que nos vaya bien en la adversidad. Por eso que la casa debe estar fundada sobre la roca, Así es. no en la arena. Mi casa estaba en la arena y fue grande la ruina. Y de esa ruina apareció una voz que quitó aquello que me hizo ser un desconocedor de la verdad, uno que amaba el mundo y las cosas que en él hay, y me hizo edificar sobre la roca. Por eso hoy podemos dar un testimonio que de nuestras vidas Cristo nos cambió y nos hizo hombres libres. Aunque no soñábamos nunca con la libertad, no soñamos tales cosas como un hombre negro, un hombre que ansiaba la libertad. Aquel hombre que tenía esas ansias, aunque cargó cadenas de esclavitud, un látigo sobre sus espaldas. Ese hombre que, a pesar de cómo lo sostenían, lo resguardaban, cómo lo castigaban, esas ansias no se borraron de su alma, ser un hombre libre. Ese hombre que, aunque él no pudo lograr vivirla, pero fue entregada esa semilla en sus descendientes y fueron hombres libres. El sueño de la libertad no estuvo nunca en nosotros, fue de Dios. Y eso de hacernos libre, envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Es decir, vino a levantar nuestro rostro, hacernos hombres con dignidad, porque no teníamos dignidad, éramos esclavos del mal. Y a ese mal que cargamos, en nuestra ignorancia, le llamamos y lo amamos, le llamamos bueno. Pero cuando vino la luz, cuando resplandeció la luz en nuestra vida, cuando fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, entonces nuestro destino cambió. Y no se figuró una sonrisa, sino que hubo una sonrisa, hubo una alegría, hubo una mirada distinta. Entonces el que llena el vacío es Dios. Y lo hizo de la manera más efectiva, pero también dolorosa, enviar a su Hijo a la cruz del Calvario, donde no fue este bendito Cordero, el verdadero Cordero, que era predestinado desde antes la fundación del mundo para nuestra salvación, no fueron manos limpias de un sacerdote que se guardó, no, fueron Herodes, Pilato y la gente que aún gritaba: crucifíquenle. Ese verdadero Cordero, Jesucristo, Él murió en la cruz. Y cuando murió, no murió aborreciendo lo que estaba padeciendo o por lo que ellos le hicieron padecer, sino que los amó y por ellos pidió perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que no sabían es que con esa muerte no resucitó a la vida. Por eso hoy queremos decirte que es el tiempo exacto, es la hora precisa del arrepentimiento, es el año agradable del Señor, es el tiempo en que estamos en la voz del Hijo del Hombre, y Él lo único que quiere es que todo hombre proceda al arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Todo esto que te hemos traído es precisamente hablarte de la vida, de la verdad, de la sanidad, de la libertad, con la que Cristo nos hizo libre, como a este varón en el cual hemos citado hoy para compartirte, y como también hemos puesto nuestra vida, porque no hemos sido los mejores que buscamos a Dios con desesperación, no le buscábamos,
Él nos buscó Así es. y nos halló, y nos sanó, curó nuestras heridas, y nos vendó y nos puso de pies. A ese Cristo damos testimonio de quien servimos y de a quien amamos. De ese Cristo te venimos a compartir y queremos que tenga un momento de reflexión y también consideres lo que hoy ha ocurrido a través de este medio en el cual estamos compartiendo y estamos en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Y queremos bendecirte como Cristo a nosotros nos ha bendecido. Amén. Hoy es el día. El Señor en un momento determinado dice que principiando su ministerio, una de las cosas que comenzó a hacer fue que fue a la sinagoga, dice la Escritura, y se le dio el libro de Isaías. Y él comenzó a leer. Y leyó precisamente, hizo como una declaración de las cosas a las cuales le había sido enviado. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el rollo lo dio al sacerdote. Pero en un momento determinado él dice: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Y como bien decía mi hermano Froilán, hoy estamos tal vez por estos medios entrando a tu casa, a tu hogar, vas en tu vehículo, estás oyendo, o haces un alto en tu colación, en tu horario de descanso, y te encuentras con esto que nos fue programado por nosotros, con esto que está en la eternidad de Dios, porque la salvación le pertenece al Señor. De Él proviene todo el bien que el hombre y la mujer necesitan. Este gobierno actual ha dado muchos bienes, pero todos perecen, todos culminarán, todos tienen una fecha. Pero el bien de Dios, que tiene carácter eterno, que tiene una transición no tan solo por esta vida, sino por la venidera, es el bien que nosotros un día nunca buscamos, pero que sin embargo se nos manifestó, se nos brindó, no porque nosotros hayamos puesto algún empeño, algún deseo de hacerlo. Estábamos en el peor de los días, en la peor de las noches, y sin embargo se manifestó esta gracia, el bendito querer de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, ni tú ni yo. Entonces para eso manifestó este bien, el camino, la vida, la verdad, la libertad, la redención, la justificación y esta bienaventuranza de que Él no quiere inculparte de pecado. Amén. Y para esto manifestó a Cristo, al Cordero de Dios, al enviado, Amén. al que este joven llamado Nicky Cruz le hace la pregunta si lo amaba. En su amor pareciera que no hay lugar para ese tipo de preguntas. Este muchacho lo hizo por su ignorancia, pero sin embargo nosotros que echamos mano de este bien, de la bendita bondad de Dios, del amor de Dios, de las misericordias que están constantemente en favor nuestro, suyo y mío, que no nos preocupamos nosotros por la mañana diciendo hoy día Dios me va a amar, sus misericordias van a descender. No, Él prometió estar con nosotros. Amén. Y esas promesas están vigentes, están presentes. Cada día, cada mañana, cada noche está ahí su bendito guardar, su cuidar, su protección, su seguridad. Sí. Amén. Así que para allá queremos apuntarle a usted, a ti quien seas, que tal vez te has encontrado con esta programación, con este programa. Tal vez eres un joven, un estudiante, un profesional, una ama de casa. Amén. Pero este mensaje trasciende y alcanza al que Dios quiere alcanzar, al que Dios de quien tiene misericordia. Esta carrera no es de nosotros, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Y hoy el manto de su misericordia se extiende para alcanzarte a ti, para guardarte, porque en Él está esa abundancia de bien. De Él procede el perdón, la libertad que tu alma y tu espíritu necesitan. Amén. La Escritura dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa es una voluntad de Dios, ese es un propósito de Dios. Y todo no fue al azar.
hubo propósito. ¿Cómo podemos mirar que cada vez en que tú puedes oír la palabra de alguien en la calle o de algún local donde se reúnen la iglesia y pasas por ahí y tú lo miras como un hecho, algo fortuito, pasaste por allí, te encontraste con ellos? Sin embargo, es Dios, porque el tema no está en la persona. El predicador puede citar las escrituras, tal vez no las conozca, pero esa palabra que sale de la boca de ese predicador es como una lluvia que desciende sobre la tierra, que la hace producir, porque tal vez hace tiempo atrás oíste una palabra y es la que te han dado dando vuelta una y otra vez, como en la vida de varón que hemos citado hoy, Nicky Cruz. Esa semilla que está en tu alma, comienza a regarla, comienza a tener el cuidado de oír lo que ella te dice. ¿Sabes por qué? Porque tal vez tú ves una escritura, ves una palabra escrita de color negro, pero esa palabra tiene vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Calla todos tus razonamientos y comienza a oír lo que el espíritu de esa palabra que cayó en tu vida te está diciendo, te está entregando. No es por que simplemente se te ocurrió pasar por allí. Ve cómo se agita esa palabra cada vez que oyes a hermanos cantar, cuando ves a hermanos predicar, ve cómo se agita. Sé sensible a ese espíritu de esa palabra que está morando en tu vida. Esa palabra no solo te hace despertar, esa palabra te está hablando, esa palabra se está moviendo en ti. ¿Sabe? Que es como la vida de ese hombre joven, que creyendo ser capaz de vivir lejos de su padre, se va a una provincia apartada sin antes de haberle pedido la herencia a su padre. Y se va, dice la Escritura, y vive perdidamente. Cree que puede hacerlo, pero vive allí. Conoce lo que no debiera haber conocido. En casa del Padre había suficiente amor, había suficiente comodidad y cuidado para con él. Pero cuando estás lejos, cuando ya nada tiene, todo lo había malgastado, cuando está allí solo y ya no teniendo cómo depender de sí mismo, consigue una labor, un trabajo para sustentarse. Y estando en esa condición de apacentar cerdos, estando en esa bajeza, es cuando se pregunta: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese es el camino tuyo, amigo. Pero el que vuelva a este hombre, este joven en sí, es producto de lo que antes fue sembrado. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es ahora, en el tiempo en el que Él está llamando a que se regrese a casa. Y este joven es el que comenzó a pensar así y dejó aquel lugar y tomó el camino conveniente, el enderezar sus pasos. ¿Quién lo provocó? El amor del Padre, que con paciencia lo sostuvo tantos años y que con paciencia aún lo espera regresar. La palabra es espíritu y es vida. Ella te está despertando, te está trayendo nuevamente a casa de tu Padre. No razones más. Como antes lo hemos dicho, es tiempo de arrepentimiento, porque es tiempo también del perdón de tus pecados. Y ese es el camino del hijo pródigo, que lo emprendió. Y él no fue el que corrió al ver a su padre desde lejos, sino que fue el padre quien, al verle, tal vez un pequeño punto moviéndose a la distancia, hasta que comenzó a ver la silueta de un hombre,
Pero el que el corazón, el que conocía el poder de la palabra que sembró en él cuando moraba bajo su techo, él sabía que esa palabra lo traía de regreso. Así que dice la Escritura que corrió, lo besó, lo abrazó. Y no hubo reprensión, no hubo nada que refregar en el rostro de ese joven, nada cuentas que pedirle, nada que reprocharle, como lo haríamos nosotros. Mira cómo vienes, mira, ¿quién te mandó? Sino que el amor que sobreabunda, porque Dios es amor. Entonces no hubo palabra para poder reprenderle, sino que hubo alegría, canto, gozo y fiesta. Por eso que si la palabra de Dios en algún momento cayó y te ha hecho mirar tu vida y te ha hecho de considerar a Dios, y es en este momento en el que tú estás oyendo y algo ocurre, ella te está hablando, ella te está haciendo volver a la vida, en el propósito de Dios en el cual estamos. Te citamos las Escrituras, que es tiempo de volver a casa. Amén. Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para con Amén. nosotros. Este joven, el hijo pródigo, decidió irse de casa. Pero como bien decía nuestro hermano Froilán, la semilla no quedó en casa, se fue en el corazón de él. Amén. Y esa semilla en un momento germinó. ¿Cuánto tiempo pasó? Desconocemos. Pero sí conocemos en parte lo que vivió lejos de casa. Amén. Cuando esta palabra comenzó a germinar en él y volviendo en sí, dice la Escritura, determina volverse. Su padre vio a la distancia que venía un hombre, una figura, los andrajos, todo, la perversión lo había arruinado, lo había deteriorado. Pero a medida que se fue acercando a casa, su padre no vio a un hombre vagabundo, un hombre deteriorado, comenzó a ver una oveja, comenzó a ver el retorno de ese hijo, comenzó a ver el fruto de la semilla que sembró y que no se cansó tal vez. Él estaba confiado en lo que le había brindado cuando niño, tal vez cuando joven. Y esa verdad lo hizo volverse. Hubo fiesta, hubo alegría, hubo regocijo, porque el que estaba muerto había revivido, el que estaba perdido había sido hallado. Amén. Fueron quitados los andrajos, todo lo que el mundo le echó encima fue quitado y fue vestido, porque era tiempo de fiesta. Gracias, Señor. De la bendita fiesta. Amén. La alegría de Dios no está solamente en la fe que tenemos, sino en un pecador cuando se arrepiente. Amén. Es el regocijo de los ángeles, el regocijo de Dios cuando un hombre se vuelve por el camino del arrepentimiento y se encuentra con el que perdona pecado, con el que hace da libertad, Amén. con el que quita la culpa y hace que el hombre grite en su alma libertad. Amén. A ese libertador, a ese Jesús, a quien Dios hizo Señor y Cristo, al crucificado, al resucitado, al que no está en la tumba, al que no se le recuerda como un hombre que murió y se le va a dejar flor y se le va a recordar cada cierto tiempo. Él está en la eternidad, Amén. intercediendo por nosotros. Amén. Él consideró este día para que su verdad pueda alcanzar tu corazón, para que su verdad pueda agitar tu corazón, quien quiera que tú seas, donde estés, en la situación en que te encuentres, si esta verdad te ha de alcanzar y ha de agitar la semilla que se sembró en ti cuando niño. Señor. No hay nada que impida que tu retorno a casa se concrete, porque hoy es el día de salvación, porque en tiempo aceptable te he oído, dice la Escritura, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ese día que no está registrado en el calendario de tu casa ni en el celular como una fecha determinante. Ese día que está señalado en la eternidad de Dios, en que Él sabe que la semilla germinará y dará un fruto llamado arrepentimiento. Y por cuanto ese fruto llamado arrepentimiento ha de nacer, nacerá el perdón, la verdad, la libertad. Se transformarán todas las cosas. Serán quitadas todas aquellas cadenas que nos ataron e impidieron correr a la libertad de Cristo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, le dijo Jesús a Zaqueo, porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación, hacerse presente, cercana a tu vida, a tu corazón, a tu alma. Ella mano del bien de Dios está ahí cerca de ti.
quiere tocar tu alma, quiere agitar tu corazón, quiere de alguna manera levantarte de esa condición en que el mal te ha dejado. Hoy es el día de la libertad, el día de la canción, el día del cántico nuevo, el día de la alabanza, el día de glorificar a Dios, el día en que el Espíritu ha de concretar su bendito propósito, no tan solo con nosotros, sino con la verdad, con el mensaje, con el llamamiento, con la abertura de la puerta de Dios. Se abre una vez más, está abierta para esperar que tú transites por ella y eches mano de este bien. ¿Cuál hijo pródigo que logró complacer el corazón del Padre? No le enrostró nada, como bien decía mi hermano. Lo recibió gozoso, lo estrechó, lo abrazó. No hubieron palabras, solamente en el abrazo entre el Padre y el Hijo se concretaron muchas cosas. Se omitieron las palabras, se omitieron los protocolos, porque la verdad de Dios había una vez más germinado en el corazón de este muchacho. Le queremos animar a que se levante en el nombre del Señor, en esa condición en que se encuentre, quien quiera que sea usted, y eche mano de esta verdad, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con usted. Gracias. El Señor ha sido bueno con nosotros. Así es. Y nos ha permitido hoy entregar su palabra. Ha sido bueno Dios con usted. Amén. Porque puede oír la palabra. Ahora Dios ha hecho su propósito. Es tiempo de que considere. Ya no es tiempo de vivir lejos de Él. Así y sabe usted bien que le ha ido mal. Le ha ido mal. Y usted lo sabe. Y usted lo entiende. Y usted dice, sí, usted lo confirma. Porque el que no tiene a Cristo no tiene nada. Y el resultado ya lo conocemos. Por eso le invitamos en este tiempo en el que podemos tener vida y podemos tomar el camino vivo y nuevo, el camino del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ha sido una tarde agradable, horas agradables de poder compartir con usted. Y antes de despedirnos, queremos escuchar una alabanza para que usted siga meditando en lo que hemos compartido. Amén. Preciosa sangre que a mí un día me lavó, preciosos ojos que a mí me miraron con amor, precioso Rey, que a tu trono no te aferraste por rescatarme. Y hoy solo vivo por ti, me basta tu gracia, me basta y me abraza, que cuando no hubo nadie más, apareciste y tomaste tu lugar. Me basta tu gracia, me basta y me abraza, porque sin ti no podría vivir. Tan grande tu vida entregaste, tu amor en la cruz fue inalcanzable. Oh, precio tan grande tu vida entregaste, tu amor en la cruz fue inalcanzable. Oh, precio tan grande tu vida entregaste, tu amor en la cruz fue inalcanzable. Me quedo contigo, mi Señor, oh,
me basta tu gracia, me basta y me abraza, que cuando no hubo nadie más, apareciste y tomaste tu lugar. Me basta tu gracia, me basta y me abraza, porque sin ti no podría vivir. No podría vivir. Es la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque todo ha sido conforme a tu voluntad. Si no te conocí antes, Señor, no es culpa suya, ha sido mi culpa por andar en los afanes de la vida. Pero en tu momento, hoy uno puede tener esta palabra y que cuando uno se sienta para ser aconsejado, instruido, como Dios nos ha permitido sentarnos por horas, por tiempos, y donde Dios, usando al ministro, nos cita la escritura de este versículo: joven, acuérdate en los días de tu juventud, antes. Entonces, cuando uno comienza a oír el consejo, cuando Dios comienza a mostrarnos las cosas que nos hemos perdido, de la vida que nos ha permitido conocer tanta maldad. Y esas cosas, mientras más el hombre las viva, disfrute de las cosas de la vida, entre comillas, disfrutar, que las viva, esa forma de vida, va a costar dejar el pecado. Por eso que es bueno conocer al Señor en los días de nuestra juventud. Porque mientras más conozcamos del bien, entonces más disfrutaremos de ese bien. Y seremos guardados porque no conocemos las situaciones de las determinaciones que nosotros hacemos. Por eso que hay una palabra, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Mire, Dios está así, mirando a todos los hombres, y Él conoció mis pasos, por donde anduve. Y en resumen, nosotros quienes nos conocemos y nos reunimos, conocemos distintas vidas que tuvieron en el pasado. Entonces se valora el amor. Cuando nosotros valoramos el amor de Cristo, ¿quién pudo hacer aquello que Cristo hizo por nosotros? No porque el hombre sea capaz de amar así con un amor eterno. El hombre no. Nuestro amor es a veces interesado. Hacemos favores porque nos conviene. Amamos a uno más y a otro menos. Pero el amor de Dios es eterno. Y en esa eternidad en la que fuimos nosotros amados, en esa eternidad, no hay variación de su amor para conmigo. Y Dios en ese amor fue paciente conmigo. Así es. Fue paciente. Porque yo, hermano Fabián, aquí me viene una escritura.
tuyos eran y me los diste. Ninguno se ha perdido. Mire lo que, palabras de nuestro Señor cuando oró en Juan 17. Ninguno se ha perdido. Y el Padre está tranquilo en lo que el Hijo, Cristo, aquí dice. Ninguno se ha perdido. Tuyo será, ninguno se ha perdido. Luego dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y uno piensa en todo eso y uno dice, sí, pues Dios es paciente. Dios fue paciente conmigo. Porque en esa paciencia, hermano Fabián, hay un propósito de Dios y que yo no conocía. Así es. Él sabe, aquí donde uno como que queda, no sé, pues, en los misterios de Dios. ¿Sabía Dios que nos íbamos a arrepentir? Perdón, pero es lo mismo que ocurrió con la mujer samaritana. Le era necesario pasar. Claro, a lo que voy yo, para conjugar esa palabra paciencia. La paciencia se tiene cuando se espera algo, sí. Cuando se espera algo que se ha declarado y que no se sabe en qué momento y por dónde. Él sabía que usted iba a estar frente al receptor en este día, en esta tarde tal vez. Él sabía que usted se iba a encontrar Bien. con este programa, con este transmitir. Él sabía, por cuanto él lo sabía, permite que esta verdad corra, transite por medio de los aires, Bien. de estos medios, para que su alma se regocije, no en el predicador, no en el texto, sino en la verdad. Amén. Esa verdad que hace bien, esa verdad que irrumpe en el orden de los hombres, que irrumpe en los protocolos de los hombres, que irrumpe en la historia de los hombres, para escribir la verdadera historia del hombre y de la mujer. Tu historia que comenzó hace 30, 20, 50 años atrás. Comenzó tu historia, naciste en una familia, hubieron determinaciones, decisiones, hubieron sueños, anhelos de parte de sus padres, que se negaron a muchas cosas por evitarle el bien a usted. Amén. Ha crecido, se independizó, es una mujer, un hombre casado, un hombre trabajador, no sé, pero está frente a esta verdad que tiene un solo propósito, de hacerle bien a usted, de hacerte bien a ti, quien quiera que seas. Ese bien que no buscamos, ese bien que no preguntamos por él, pero que se hizo cercano, a través de esa paciencia que dice mi hermano, que la Escritura habla, porque él no quiere que ninguno se pierda, y en eso ninguno está usted y estoy yo. Amén. Y en esa paciencia nos esperó, nos aguardó hasta este día, hasta este instante, para que usted pueda oír, pueda atender, pueda echar mano de este bien. Ha echado mano de todos los bienes que este gobierno le ha otorgado. Sí. Y no queremos entrar en detalles. Y esos bienes dejarán de ser, terminarán, se acabarán. ¿Acaso no se han acabado ya? Pero el bien de Dios, la verdad, la bondad de Dios, esta permanece, esta trasciende. Esta puede ser también alcanzada para sus hijos y los hijos de sus hijos. Amén. Porque lo de Dios no tiene culminación, trasciende de generación en generación. Por eso es que comenzamos hablando acerca de las decisiones que tomamos, de las determinaciones que tomamos en algún momento, que aparentemente fueron las mejores. Me voy de casa, ya soy mayor de edad. Y tiró por la borda el consejo, los desvelos de una madre, de un padre que tal vez sin saber leer ni escribir, pero como decimos en el término popular, se rajó los lomos trabajando para que usted fuese una buena persona, estudiase, alcanzase lo que ellos no alcanzaron producto de las circunstancias del pasado, pero en un momento determina irse de casa, porque ya no soporta ya que sea restringido tal vez o ordenado de la forma correcta. Le ocurrió al hijo pródigo, determinó irse de casa. Sí. No sé qué lo llevó, si tenía todo ahí, estaba todo el bien, pero la determinación, la decisión de ese hombre, de ese joven, lo llevó a vivir las peores de las noches, los peores días. La felicidad le duró sus par de horas, par de días, pero después dice que no halló la hora de llegar a casa, porque sabía que en casa los jornaleros comían bien, se vestían bien, olían bien. Sí. Pero hubo algo que se agitó en él. Amén. El bien de su padre, la bondad de Dios, la transitoriedad de la vida de Dios en esos hombres
que tomaron el mandamiento, que le enseñaron a los hijos, Sí. a los hijos de sus hijos, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Por eso que ese padre se mantuvo en esa paciencia de saber que su hijo volvería. ¿Cómo volvería? No lo sabe. Pero sí tenía la seguridad, hermano Julián, Sí. que ese muchacho volvería en algún día. Esa es la paciencia de Dios, que sabe que tú vas a volver, sabe que usted va a volver, que ha pasado un tiempo tal vez fuera de casa, de la bondad de Dios, salió tal vez por un momento y le ha costado regresar. Pero la paciencia de Dios, que tal vez hoy a esta hora de la tarde, en este instante, Él quiere ver un corazón quebrantado, un corazón que vuelve en sí, que reconoce que en la casa del Padre, en la casa del Dios eterno, está el bien, está la misericordia, porque este mundo le ha brindado migajas a usted. Este mundo nos dio miserias, nos dio cosas que tenían su tiempo de duración, pero sin embargo Dios tenía todo una mesa servida, una casa confortable, un lugar para nosotros, para estar y entrar y salir y volver con la misma paz. Por eso que bien dice el apóstol escribiendo ahí en el libro romano, justificados pues para con Dios, justificados pues por la fe, dice. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el justificador, el Cristo, Sí. el vero de carne, Amén. el que se partió por nosotros, el que bendijo la vida de este muchacho, Amén. Nicky, el que bendijo nuestras vidas, Amén. el que está por nosotros, el que es por nosotros, porque nos convenía que este sumo sacerdote viviese en favor nuestro, apartado de los pecadores, sin pecado, hecho semejante a lo eterno, a lo que no perece. Sí. Nos convenía. El dolor y el sufrimiento de un hombre llamado Jesús Sí. nos fue necesario para que hoy disfrutemos de este bien. Y no lo hizo como algo ya resignado, lo hizo con el gozo puesto delante de Él. Él sabía que su aflicción traería esperanza y traería algo glorioso en medio nuestro, que muchas veces nos cuesta poder explicar, porque son cosas internas del alma, del corazón, del espíritu del hombre que tiene esta relación con lo eterno, con lo que viene de arriba. Sí. Importante la paciencia. Aleluya, sí. Importante la paciencia. Y uno a veces no la considera. Y alguno puede decir, el tiempo pasado, tal vez Dios se olvidó de mí, porque podemos ponernos en esos casos. La gente puede razonar a veces equivocadamente, porque sí, porque son cosas eternas. Hermano Fabián, son cosas eternas Así es. que no caben en la razón humana. Que me ame, que pague uno a quien yo era enemigo, yo me hice enemigo, o lo vi como enemigo, como la mujer samaritana que ve al que está enfrente, le pide agua y ella ve un enemigo, y nosotros éramos enemigos de Dios, y murió precisamente por mí. Es como el consejo de la palabra: si tu enemigo te pide de beber, dale. Y eso no cabe en nuestro carácter que el mundo nos forjó. Eso no cabe. No cabe que yo tenga que hacer el bien a alguien que me aborrece, que no me ama. Cuando el refrán del mundo es: el que me la hace, me la paga. Pero que cambia todo. En Dios cambian todas las cosas. En Dios cambia todo. Aquí no entra la razón, ni la lógica, ni los hombres de la ciencia pueden proponerle una discusión a Dios de lo que Él dice. El mundo, la gente de la ciencia mira, busca, no sé, la evolución, tratan de comprobarla de una de otra manera, que pueden ir a la Luna o a Marte y pueden allá hacer una estación donde vivir. Y yo creo esto, hermano Fabián, que el hombre aquí en la tierra es donde se va a vivir y aquí es donde se va a procrear, en ninguna parte más. Entonces, cuando yo veo la paciencia de Dios, en eso, cuando veo estas cosas, Dios es paciente de escuchar al hombre tantos razonamientos y tanta incredulidad,
acerca de su amor para con el hombre. Dios es paciente. ¿Qué tal si Él no fuera paciente? Si Él nos pagara mal por mal. Ay, Señor. Y Él ha tenido misericordia y se complace en hacer misericordia, porque Dios no se ha olvidado del hombre que Él creó. No se ha olvidado del hombre, ni del rico, ni del pobre. Así es. No se ha olvidado del intelectual o del analfabeto. No se ha olvidado. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso Dios es paciente, para que todo aquel que en Él cree, y ahí Dios es paciente. No, yo no creo, y uno mismo. Yo tuve un tío con el cual me crié, que cuando era ya bastante avanzada de edad, él creyó en Cristo. Él creyó y aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero vivió una vida perdida, y Dios es paciente. Y hay personas que han muerto tal vez en momentos de que van a dejar de existir, han vivido 80 años, y allí Dios ha sido paciente y ha perdonado sus pecados. Por eso el joven debe de tener un corazón anhelante de Dios. ¿Se recuerda, hermano Fabián, de Francisco? Sí. De un joven que conocimos en la ciudad de Los Ángeles en nuestros viajes misioneros, cuando íbamos a predicar. Durante 3 años estuvimos allí, y durante esos años conocimos a este muchacho de una población marginal de esa ciudad, Chile Barrios, en ese sector, en una calle de unos 100 metros y pasajes a mano izquierda que eran pasajes y no tenían salida. Se notaba una población marginal. De hecho, las vidas de los jóvenes de esa población, hombres marginales, drogadictos, alcohólicos, ladrones. Y cuando nos vieron llegar, yo me recuerdo, no sé si usted se acuerda, hermano, que nuestro vehículo, que era del anciano Juan Vázquez, tenía pinta de un vehículo de la PDI. Y cuando nos vieron llegar allí, entramos, y la gente, como de los pasajes, salía hacia la calle principal, porque a mano derecha era solo una calle, no habían pasajes, y nos vieron llegar y se sentaron. Nosotros nos dimos cuenta de eso, y de hecho después los compartieron ellos. Cuando nos vieron pensaron que era la PDI, porque supuestamente ahí era llegar y tomar y sacar, y todos eran culpables. Claro. Y cuando nos vieron sacar los equipos y nos pusimos a compartir las escrituras, compusimos a hablar del Señor, de su obra, de su paciencia, de la disposición de Dios en querer hacer felices a esa gente, en nunca más enrostrar el pecado que los arrastraba y que los tenía marginados. El pecado lo vimos cómo golpeó esa población, y allí conocimos a un joven que se acercó a nosotros, Francisco, un muchacho de una familia quebrada. Y fue un día viernes que él salía con la libre de la cárcel. Le daban esos días para estar con la familia, y en esos días nos conoció. Me acuerdo del anciano Marcelino que le compartió. Nosotros se acercaba como niño, buscaba consejos, pero un día tuvo una mala idea. Fue a cobrar venganza a otro joven que estaba atendiendo en una carnicería, y ese día lo hirieron de muerte. Me recuerda, no sé si se acuerda bien usted, hermano Fabián, las palabras que dijo Francisco a su madre en sus últimos minutos de vida, y le dijo: mamá, en mi pieza hay una Biblia, y allí se habla de Cristo. Tal vez
son estas textuales palabras, o sean otras, pero siempre relacionadas con lo que estaba allí en la Biblia. Y Francisco dejó de existir. Creemos que nuestros viajes nunca fueron en vanos. Así es. Porque Dios nunca llega tarde. Porque a pesar de las cosas que viva el joven, Él siempre se mueve a misericordia. Y creemos que no fue en vano. Y creemos que un día tal vez veamos a Francisco, el muchacho de esa ciudad y de esa población. Por eso, si hoy oyerais su voz, no endurezcáis, joven, no endurezcáis vuestro corazón. Tal vez Francisco tenía que haber conocido mucho más si no hubiese tomado esa determinación, esa mala idea. Tal vez hubiese conocido al Señor y haber disfrutado de su pasión, de su entrega, el por qué murió, el por qué tuvo que padecer. Pero no fue así. Ese es el amor de Dios. Es paciente y Dios siempre estará en el lugar preciso, en el lugar exacto, como lo hizo conmigo, como lo hizo con usted, hermano Fabián, como lo hizo con usted, sí, que nos está oyendo, que por tiempo Él espera. Sí, en realidad cuando uno hace memoria de todo este tipo de cosas que Dios nos ha permitido, sin duda que uno lo lloró a este muchacho, pero hubieron palabras de consuelo. Supimos que Dios se acordó de él por las cosas que le dijo a su madre y por lo que el doctor menciona cuando Francisco partió. Le dijo a su madre le dijo: Francisco partió en paz. Y ese no es un idioma de la medicina. Qué joven no se quiere aferrar a la vida cuando está en una situación como esa. Pero él partió en paz. Y entendimos que Dios permitió aquello para que Francisco partiera, porque su vida ahí tal vez con el tiempo no iba a ser la mejor. Un muchacho de 19 años que se acercó a nosotros. No fuimos nosotros invitándolo, él se acercó, su necesidad. Él vio algo, vio la palabra, vio el bien de Dios, vio la paciencia de Dios. Muchacho, un niño para nosotros, 19 años, que sin embargo nos consoló esa verdad que se dijo, como su madre no lo lloró amargamente, desgarradamente, como lo haría una persona natural. No, ella sintió, sabía que Dios algo había hecho. Y uno descansa en eso, en cómo Dios pareciera que permite cosas dolorosas para que el hombre las viva, pero en el fondo de todo eso es transmitir su bien, el bien. Ahora su madre seguramente han pasado los años y se recordará de lo que Francisco le dice. Sí. Entonces uno atiende eso, como bien decía nuestro hermano Feudal, que el Señor no llega tarde. Tal vez esto que usted está oyendo, esto que tú estás escuchando a esta hora de la tarde, te hará reflexionar de que el tiempo es corto, que la juventud se va con mucha rapidez. Nosotros ya vamos cerca a los 60. Yo tengo 59 años, mi hermano Feudal casi la misma edad, pero pareciera que ayer tuvimos 30 años. Y hacemos memoria y hay muchas cosas que nos darían vergüenza, nos harían llorar. Pero cómo Dios en su paciencia nos esperó 30 años para que conociésemos este bien y lo podamos difundir, lo podamos transmitir, porque Dios no llega tarde. Él siempre ha llegado a la hora precisa y determinada para que el hombre pueda oír, la mujer pueda atender. Y en su paciencia determinó este día, que tal vez en el calendario dice un día tanto, 12 de agosto del 2021, pero en la eternidad hay otro día señalado por Dios, que es el día de la salvación, el día de la libertad, el día de la redención, de la justificación, el día del perdón, el día del jubileo, el día en que el hombre puede alcanzar la libertad de Dios el Padre. El hermano Florán delante hacía memoria de esos negros en Estados Unidos en los siglos XVI, cuando anhelaban la libertad. Y por medio de un edicto del presidente Abraham Lincoln, dice la historia que llegó la emancipación a todos los negros, a todos los hombres de raza negra que eran esclavos ahí en los Estados Unidos. Y muchos tuvieron
Tuvieron el documento de la libertad en sus manos. La emancipación les había llegado. Pero algunos estaban tan acostumbrados al látigo, tan acostumbrados a esas penas, que no supieron qué hacer. Pero sin embargo otros corrieron, tomaron el documento y se echaron a correr, porque eran hombres libres. Las cadenas fueron cortadas. Joven, quien quiera que usted sea, la deuda fue pagada. Lo que nos era contrario se fue exhibido públicamente, venciendo mi Jesús sobre todo aquello que nos era contrario. La libertad está cerca de ti, la redención es parte de la bondad de Dios, del bien de Dios. Echa mano de esta verdad, echa mano del bien de Dios, de la gracia, de la misericordia que manifestó por medio de Jesucristo. Y en Él está el perdón y la remisión de todos tus pecados. Porque Él es nuestra propiciación. Él es el que pagó la culpa, quitó lo oprobio, quitó todo aquello que nos era contrario. Ayer éramos enemigos de Dios, pero hoy, por medio de la fe en su Hijo amado, pasamos a ser hijos, hijos de Dios, de enemigos a hijos. El tremendo cambio que Dios provocó por medio de Jesucristo, el Señor. Y Él está en esta tarde queriendo transformar, transmutar tu existencia de esclavo a un hijo de Dios, como hijo, como coheredero también con Jesucristo, el Señor nuestro. Bueno, es el Señor. Así es. Sigamos escuchando. Vamos a ver un tema musical para luego seguir en este precioso momento a los pies de la palabra. Qué bueno es el Señor con todo lo que hoy nos ha permitido dar, entregar lo que está en nuestro corazón, lo que Dios puso en nuestro corazón, lo que Dios nos dio. Y lo que Dios nos dio fue su amado Hijo, Señor nuestro. Y es esto lo que nosotros hemos traído hoy. Y queremos bendecirte. Y queremos ser mensajeros. Y decirte, ven pronto a Cristo. Aleluya. No lo dejes para mañana. Él no nos ha mandado a decirte que mañana creas. O piénsalo y tú decides cuando quieras aceptar. No es así. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el mensaje que traemos. No lo tomes por tardanza. No lo tomes como un mensaje más, sino que tómalo porque tú no sabes tus pasos, tú no sabes las consecuencias de tus decisiones, solo Dios lo sabe. Por eso tiene que estar pronto y presto a correr a los pies de Cristo, buscarle mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Eso es lo que queremos entregarte, eso es lo que queremos que tú te apresures con ansias, con desesperación de buscarle, para hallarle, porque Él está cerca de ti, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está donde tú estás, pero tú tienes que abrir la puerta. Recuerda que todo cerrojo que tú tienes en tu casa, en la puerta de tu casa, está por dentro, y Él no quiere entrar a golpes. Él está golpeando, Él está llamando, Él está invitando. Lo que tenemos, te damos. Lo que hemos recibido, te entregamos. Y es este precioso nombre, Jesucristo, el Señor. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
solo en Él. Así que no lo tomes por tardanza y no lo tomes como simplemente un mensaje más de alguien. No, esto no es un centro de junta de vecinos, no es un centro político con un mensaje. No, este es el mensaje del reino de Dios, que pronto se manifestará y que Él está llamando almas como tú y como yo a la conversión, al arrepentimiento. Que Dios te guarde. Queremos bendecirte. Amén. La gracia de Dios está tan vigente como aquel día en que creímos. Amén. Y esa gracia se resalta aún para el peor de los pecadores. Sí. Se resaltó sobre nosotros. No siempre fuimos creyentes. Hubo un tiempo prolongado en que fuimos enemigos, por cuanto no habíamos creído. Sí. Y estábamos apartados, segregados Amén. de la gloria de Dios el Padre por medio de Jesucristo. Amén. Pero bendito el día en que su gracia y su paciencia Amén. no nos ignoraron. Miró nuestra aflicción, como dice el salmista. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra Amén. de muerte y rompió sus prisiones. Amén. Ese es el poder de Dios, que hace lo que el hombre no puede hacer, lo que la sociedad no puede hacer. Hay cárceles que están sobrepoblacionadas en nuestro Amén. país y en todo el mundo, y no pueden transformar al hombre que ha hecho mal. Sin embargo, como dijo un hombre, una gota de su sangre puede cambiar y transformar al más vil de los pecadores. Queremos insistir en esto, amados, quien quiera que usted sea, que la gracia de Dios se Amén. resalta delante del peor de los pecadores, y esa gracia está vigente. Sí. Esa verdad es un presente en este tiempo y en los tiempos en que usted pueda oír. Y el mensaje es: si hoy oyereis su voz, Amén. no endurezcáis vuestro corazón. Él está a la puerta y llama, pudiendo entrar con ímpetu, con fuerza, con todo su poder. Espera que usted le abra. Así que le queremos animar. El tiempo está pasando sumamente rápido. Hoy los años ya no van dejando marcas sobre el hombre, pero el tiempo de la salvación es el presente, es Amén. hoy. Así que le queremos Gracias. animar a que si hoy oyeres esta bendita voz, la voz del Hijo de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Bien, estamos concluyendo ya nuestro programa. Queremos invitarle también para el día 26, día jueves 26, a las 1:30 a 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. Queremos invitarle para que podamos estar compartiendo un consejo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de aquello que nos hizo victoriosos, Así nos es. hizo sonreír de verdad. Sí, una sonrisa de verdad. No por una broma, no por un chiste. Una risa de verdad. Pura. Porque el saber que Él nos amó, un Dios santo, un Dios que creó Así los es. cielos y la tierra, un Dios que alzó su voz y dijo: sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Por una palabra que ordenó todas las cosas y fueron creadas por Él. Esa voz también ordenó nuestros pasos. Y queremos Así es. no negar esto, queremos entregártelo conforme lo hemos vivido y lo disfrutamos cada día que despertamos, el saber que Dios, su amor es eterno y es para siempre. Así Con es. amor eterno te he amado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te siga prosperando en todas las cosas. Él no dejará de hablarte, Así Él lo es. seguirá haciendo, porque eres paciente. Bendiciones y paz para todos los hijos de paz. Amén. Que esté bien. En Radio TV, Cielos Abiertos y el Ministerio de la Reconciliación presentaron la palabra del reino. El Espíritu es el que da la vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Juan capítulo 6, versículo 63. La palabra del reino vuelve los próximos días para seguir compartiendo con usted las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y en la conducción del hermano Froilán Dinamarca. Hasta muy pronto. Bendiciones.